Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Unity en el que vamos a ver la tercera mecánica de disparo de esta serie que estamos aprendiendo, y en esta ocasión es algo más sofisticada. Está basada en el raycasting, que es algo así como rayos trazadores. Ahora no vamos a disparar proyectiles, lo que vamos a hacer es disparar un rayo trazador, o mejor dicho, trazar un rayo previo al disparo desde la posición en la que estamos y a lo largo de un vector hasta una distancia concreta, de forma que si interceptamos algún objeto y pulsamos la barra de espacio para disparar, se aplicará una fuerza en el punto en el que incide ese rayo trazador sobre el objeto. Bueno, sin más, vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer es prescindir, como os decía, del proyectil, porque no lo necesitamos ya, así que podemos directamente eliminarlo de aquí. Y podemos eliminar también del script todo lo relacionado con el objeto proyectil prefab, que es el que acabamos de eliminar. Así que vamos a eliminar la variable y vamos a eliminar toda esta parte de código que era donde definíamos la variable de tipo cuerpo rígido para instanciar las copias y aplicar la fuerza en ese cuerpo rígido del objeto y la destrucción posterior de esos proyectiles temporales que íbamos instanciando. Todo eso va a cambiar, así que de momento fuera. Vamos a volver a Unity y lo que vamos a hacer es preparar un poquito la escena. Vamos a crear algunos objetos de tipo 3D, van a ser cubos. Voy a darle la posición inicial y ahora voy a subirlo un poquito. Vamos a ponerle un poco en superficie, vamos a ponerlo más grande. Vamos a darle escala 2 y lo voy a alejar pues como 20 hacia adelante, una cosa así. Voy a aprovechar los materiales que tengo del tutorial anterior y voy a poner el cubo en color rojo. Y además, esto es necesario agregarle un componente de tipo Rigid Body, que está en la categoría de físicas, porque es lo que vamos a utilizar para aplicar la fuerza, en este caso sobre esos objetos que van a ser nuestros objetivos de disparo, digamos. Voy a hacer copias con Control D de ese cubo para crear una pila de cubos y así, bueno, pues que sea un poco más divertido. Ya sabéis que con cada pulsación de Control D genero un clon del objeto actual y puedo moverlo. Estáis viendo aquí cómo se van generando. Y os decía, puedo moverlos con la herramienta de desplazamiento con los ejes. Bueno, una vez que tengo eso, voy a crear nuevas torres. Voy a crear un objeto vacío aquí que se llame, por ejemplo, pila de cubos. Y voy a agrupar los cubos que tengo en ese objeto vacío con el fin de, ahora seleccionando la pila de cubos, se seleccionan todas y puedo de nuevo con Control D clonar la pila entera y hacer pues rápidamente más objetivos. Así la prueba va a ser más divertida. Vamos a hacer pues sí, un total de 5 pirámides de cubos. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es algo así como una mira telescópica para nuestro raycasting, para nuestro rayo trazador, y para eso vamos a crear un nuevo objeto, en este caso de la interfaz de usuario, que va a ser una imagen sobre un canvas. Primero necesitamos introducir un canvas, se nos va a introducir también aquí un evento de sistema, y ahora sobre el canvas vamos a introducir un objeto hijo, también de la interfaz de usuario, que va a ser una imagen. Esa imagen, bueno, fijaos que es aquí un rectángulo, esa imagen voy a darle un tamaño inferior de 5 por 5, que sea un puntito solamente, y para que se vea mejor voy a cambiarle el color y vamos a ponerle un color verde más llamativo para que se vea pues mucho mejor. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Voy a hacer que la cámara que teníamos antes, independiente, se subordine. Voy a hacerla como objeto hijo de la salida proyectil, con el fin de que cuando controlemos la salida proyectil, acordaos que salida proyectil tenía nuestro script disparo asociado y en él hacíamos un control de movimiento horizontal con los cursores, vamos a hacer también un control de movimiento vertical para poder también subir y bajar la cámara, y con ella vais a ver la mira telescópica que el punto de mira que acabamos de implementar con el canvas. Vamos a poner un movimiento vertical en el que vamos a capturar también el eje, en este caso vertical. Y esta variable en la que almaceno esa captura, esa lectura del eje,
la vamos a utilizar para rotar, igual que hacía con el movimiento de giro sobre el eje Y, movimiento horizontal de rotación. Vamos a hacer un rotate también, pero en este caso quiero de cabeceo arriba y abajo, o sea, sobre el eje X, que es el vector 3 right. Y vamos a girar, igual que teníamos antes, un time.delta time para normalizar el giro, y vamos a poner también velocidad de giro, y en este caso vamos a multiplicar por nuestro movimiento vertical. De esta forma vamos a controlar con los cursores la cámara arriba y abajo. Voy a guardar aquí. Vamos a ir, de momento no está implementado el disparo, es lo que nos falta, pero vais a ver cómo ahora, si entro en modo juego, vais a ver que no solamente muevo la cámara con los cursores, arriba y abajo, veis que puedo mover arriba y abajo. Estoy observando que los cursores van al revés, si pulso arriba va abajo, si pulso abajo va arriba, pero lo que me interesa que veáis, veis como la mira va justo en el centro de la cámara, ¿vale? Ese ha sido el objeto de poner la cámara subordinada a la salida de disparo, porque la cámara está alineada, o mejor dicho, el canvas está alineado con la cámara, y como el puntito, la imagen la he puesto en el centro del canvas, pues siempre aparece en el centro, digamos, del disparador la mira. Y ahora cuando pulse espacio, pues podré impactar, lanzar un rayo trazador hacia adelante e impactar, aplicar una fuerza en el punto en donde incide ese rayo trazador sobre el objeto que tiene un cuerpo rígido. Bueno, pues esto es más o menos lo que vamos a hacer ahora. Así que vamos a volver al script, vamos a corregir esa anomalía que había con el cabeceo, con la subida y bajada. Simplemente cambio el vector right por left, o cambio de signo el escalar y obtengo ese resultado que estoy buscando. Bueno, ¿qué vamos a hacer para disparar? Pues lo primero que necesitamos es definir un punto de impacto del rayo trazador, y esa vamos a utilizar una variable de tipo raycast hit, que es una variable, como digo, que define el impacto, la zona de impacto del rayo trazador. La voy a llamar impacto. Y lo que vamos a hacer ahora es lanzar el rayo trazador. Para eso voy a utilizar en la clase physics el método raycast, que afecta a diferentes tipos de parámetros, pero voy a utilizarlo con 4 parámetros. El primero va a ser la posición desde donde lanzo el rayo. La posición de donde lanzo el rayo trazador es la posición del personaje en la que estamos, la que está a la salida del disparo, que es el objeto al que está vinculado este script. Por lo tanto, voy a hacer referencia a su posición directamente con transform.position. El segundo parámetro es hacia dónde va el rayo trazador. Pues el rayo trazador voy a lanzarlo hacia adelante, así que desde la posición actual, con el vector forward, que es hacia adelante en el eje Z. El tercer parámetro es ese rayo trazador, cuando encuentre un objeto, dónde me va a devolver el objeto, digamos, que ha trazado, sobre el que ha impactado. Así que esto lo vamos a definir como out, y ahora la variable impacto, que hemos definido como el raycast hit, es donde va a almacenar ese impacto del rayo trazador. Ahí es donde vamos a aplicar después la fuerza. Y por último, vamos a indicarle la distancia de disparo. Para eso me voy a crear una variable, va a ser pública también, para poder modificarla desde Unity, llegado el caso, de tipo real. Vamos a poner distancia disparo y vamos a darle un valor inicial, por ejemplo, de 50 metros, 50 unidades. Me va a hacer falta también ahora enseguida una variable para modular, o para, mejor dicho, para escalar el vector de fuerza, que este va a ser la velocidad de disparo, la potencia o la fuerza de disparo. Vamos a llamarlo, por ejemplo, fuerza disparo, y le voy a dar un valor de 15 unidades de disparo. Fuerza de disparo. Bien. Tenemos el rayo trazador, que me faltaba aquí indicarle la distancia, y esta es distancia de disparo, que inicialmente ya os digo que va a ser 50. Bueno, pues este rayo trazador lo disparamos y tenemos que comprobar ahora si ha impactado con algo, es decir, si en nuestro raycast hit hay algo. Así que vamos a comprobar si el objeto que me devuelve el rayo trazador tiene un componente de rigid body.
Vamos a preguntar si el impacto punto rigid body es distinto, lo ponemos así, de vacío, es decir, el cuerpo o el objeto que me devuelve el raycast tiene un cuerpo rígido, tiene un componente cuerpo rígido, entonces vamos a aplicar una fuerza sobre él. Y para aplicar la fuerza sobre él, pues impacto punto rigid body punto. Ahora, en lugar del add force que utilizamos en la segunda mecánica de juego, vamos a utilizar un add force at position, que esto me va a permitir aplicar toda la fuerza en un punto del objeto solamente y no en el centro de masas del sólido rígido. De esta forma va a ser mucho más preciso y el efecto francotirador va a ser mucho más realista. A esta función de add force at position vamos a pasarle como primer parámetro el vector sobre el que quiero aplicar la fuerza. Y este va a ser el vector normal a la superficie de impacto. El vector normal es el vector perpendicular a la superficie. Para eso vamos a hacer impacto.normal, pero vamos a multiplicarlo, vamos a escalarlo por la fuerza de disparo para pues, que sea más potente y tengamos un efecto mucho más llamativo. Vamos a indicar también el punto en el que queremos ejercer esa fuerza de disparo que acabamos de indicar con impacto.point. En ese punto es donde vamos a ejercer la fuerza. Y por último, el modo o el tipo de fuerza que vamos a aplicar en ese punto. Como ya utilizamos en vídeos anteriores, vamos a utilizar la fuerza tipo impulso, así que vamos a hacer un force mode.impulse para que sea una fuerza súbita y una fuerza como de impacto. Aquí vamos a tener después que hacer un pequeño arreglo y es que el vector normal es perpendicular a la superficie, con lo cual ese vector apunta hacia mí, hacia el personaje, digamos, que dispara. Y debería apuntar en dirección contraria, hacia afuera. Porque de lo contrario, al impactar sobre ese objeto, sobre ese obstáculo, sobre un cubo, el cubo en vez de desplazarse hacia afuera va a venir hacia nosotros. Pero vamos a dejarlo así de momento para que veáis el efecto tan curioso que tiene. Vamos a guardar los cambios aquí, nos vamos a volver a Unity y vamos a probar lo que hemos hecho. Así que vamos a entrar en modo juego, vamos a dejarlo de momento sin maximizar. Vamos a mover, ¿veis? Hacia abajo, hacia arriba, izquierda, derecha, y si disparamos sobre un cubo, el cubo viene hacia nosotros en vez de ir hacia afuera. A eso me refería, fijaos que además la fuerza se aplica justamente en el punto en el que aplico el disparo. Bueno, vamos a hacer esa modificación. En el código vamos a cambiar de signo el vector normal, simplemente añadimos un menos delante, y luego vamos a hacer otro pequeño arreglo, en este caso en Unity, y es que vamos a ajustar mucho más precisa la cámara, porque la cámara tenía una posición cuando era un objeto independiente, pero ahora es un objeto hijo de salida proyectil, así que esa posición relativa no está desplazada sobre el objeto padre. Yo quiero que esté efectivamente en el 0, ni escalada ni movida. Así que la voy a poner en 0 para que esté perfectamente y completamente alineada la cámara con el objeto salida proyectil. Vamos a guardar los cambios, vamos a entrar en modo juego. Voy a entrar en modo juego maximizado para que veáis perfectamente el efecto de disparo. Y fijaos cómo ahora, al mover la mira, si disparo, por ejemplo, en esa esquina, ahí justamente se aplica la fuerza. Si disparo ahí o si disparo en el lateral del cubo, es ahí donde se aplica la fuerza. Fijaos cómo si aplico un disparo ahí en el lateral, el desplazamiento es hacia la derecha del cubo. Sin embargo, si aplico en el frente, el impacto es hacia atrás. Es mucho más preciso y tiene una estética y un resultado de francotirador. Incluso puedo repetir el disparo cuando el cubo está en el aire. Bueno, pues esta es la mecánica de disparo, la tercera mecánica basada en raycasting. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos tutoriales.